Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia de tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de los 12 evangelios en tiempo de los apóstoles. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Las disputas doctrinales entre los judíos cristianos y Pablo dieron origen al primer concilio de la Iglesia de Cristo en el año 50 después de Cristo, en el cual es validado el evangelio a los gentiles y tiene libertad Pablo para seguir predicando dicho evangelio. Segundo, Pablo trata duramente la hipocresía de Pedro, quien había adoptado por vivir como los gentiles, pero por temor al que dirán, no se juntaba con ellos frente a los amigos de Santiago, quien era aún precursor de un evangelio con el pacto de la ley. Tercero, la actitud hipócrita de Pedro incluso hizo desviar a un justo y un buen hombre como Bernabé, quien además era el compañero de viajes de Pablo. Cuarto, Pablo comienza la defensa del evangelio de Cristo versus la circuncisión y la ley, al decir que es mejor la fe en Cristo y no por la ley y sus obligaciones. La ley te encarcela y la gracia de Dios te hace justo y parte de las promesas de Abraham por la fe. Como he dicho en el transcurso de estos días, este hecho desafortunado para Pablo dio pie e inicio de comenzar a reforzar la doctrina a los gentiles, con cartas que no solo respondían a preguntas de los hermanos, sino también contenían la revelación progresiva del mensaje, y que para nuestros días significan los planos del fundamento que recibieron los apóstoles y profetas, y que son nuestra base para edificación de la eclesía del reino del Señor en estos días. Pablo, cuando habla del pacto de Abraham, él dice que hemos sido añadidos por la fe de Abraham como hijos de esa descendencia que fue contada en él desde un principio, ya que Cristo, en la obra de la cruz, nos añade a esa descendencia por medio de él y nos hace parte de las promesas con Abraham por la fe. Esto lo dice Gálatas capítulo 3 del verso 6 al 14. Ahora Pablo, para terminar de cerrar el tema de la ley y de la circuncisión con los Gálatas, escribe lo siguiente en el mismo capítulo 3. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham, a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara de muchos descendientes. Más bien, dice a su hijo. Y a ese sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos nosotros somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, del verso 15 al verso 22 en la NTV. Pablo explica cuál fue el sentido de la ley. Pero la ley no invalida el pacto de Abraham. ¿Se recuerda que les dije que habían pactos aún vigentes? El de Abraham y el de David, ambos están vigentes hasta el día de hoy. Pero el de la ley no, porque ese fue abolido por Cristo en la cruz. Y Pablo lo deja muy en claro. No hay conflicto de la ley de Dios y las promesas de Dios. La ley no da vida y tenemos un mediador que es Cristo para el nuevo pacto.
Y ese es el mismo Cristo, al ser parte de la promesa de Abraham, el que nos abre las promesas de ese pacto a nosotros por medio de él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ese mediador no solo nos da un pacto, sino también las promesas de los otros que están vigentes. ¿Lo vas entendiendo? Por eso dijimos que tenemos un mejor mediador, con un mejor pacto y con mejores promesas. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 6. Terminemos de leer el capítulo 3 de Gálatas, verso 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, pero por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. La versión revisada aquí dice que fue nuestro ayo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas capítulo 3, del verso 23 al 29 en la NTV. ¡Qué maravilla! Cómo Dios nos abre el paso a otros pactos a través de Jesucristo. Con esto, Pablo deja muy en claro a los desviados galos o gálatas que la ley estaba para ser nuestra tutora. La versión Reina Valera, ya lo dije, dice en esta parte que fue un ayo, es decir, una niñera en estos días. La persona que se encarga de que los niños sean cuidados, que sean bien alimentados y que tengan educación. Esto existía en las casas más acomodadas, los ayos. Ahora, ¿acaso la ley no cumplió esa función? ¿Acaso la ley no le dijo al pueblo lo que debía decir, lo que hacer? ¿Qué comer y qué no? ¿Qué vestir y qué es lo que no? ¿Cómo adorar y cómo no adorar? Por eso Pablo les dice, no necesitamos un tutor hoy, no necesitamos una niñera, porque Cristo nos hizo justos en Él por la fe y fuimos unidos a Él por medio del bautismo. Ahora, después de eso, ya no hay ni judío ni gentil, ya no hay esclavos ni libres, no hay ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y quiero que se graben bien esto en sus mentes, porque seguiremos hablando de lo que significa la unión en Cristo. Y termina diciendo que somos herederos de la promesa de Abraham. Y ya dije en episodios anteriores, mientras no entiendas qué pacto te rige, ni edifiques en el fundamento del nuevo pacto, que es el pacto eterno del Señor, y crezcas en el conocimiento de Cristo, no vas a poder tomar posesión de tu herencia en Cristo Jesús como hijo también de la promesa. Gálatas capítulo 4, verso 1-3, para que lo lean. Cuando leemos estas escrituras, entendiendo el nuevo pacto y la obra de la cruz, resulta difícil de entender cómo alguien que ha sido llamado a la libertad en Cristo elija seguir siendo esclavo de un pacto que no te lleva a ser salvo, ni justo, ni menos ser hijo. Pero Pablo les dice a los galos, hay estos falsos hermanos, falsos maestros, que probablemente sepan mucho de la Escritura, pero todo lo que saben no te llevan a Cristo. Leamos lo que les dice Pablo. Gálatas capítulo 4 del verso 8 dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, o estaciones o años? Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de estas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Y continúa hablando de los falsos maestros en el verso 17 y dice, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí, para que ustedes solo le presten atención a ellos.
Si alguno quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que las haga en todo tiempo y no solo cuando yo estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Gálatas capítulo 4 del verso 8 al verso 12 y del verso 17 al verso 19 en la versión NTV. La carta a los Galos parte con una defensa de su autor, defensa del mensaje, su validez y su reprensión, no solo a los galos sino también a todos los que pretenden ensuciar el mensaje de Cristo con verdades bíblicas solamente y no con las verdades presentes, es decir, con las palabras del pacto viejo y no con las del pacto nuevo en Cristo. No estamos llamados a seguir hombres que hablen bonito o enseñen lindo. Estamos llamados a probar los espíritus y a seguir a Cristo, a edificar eclesía del reino. Pablo fue duro en escribir esta carta, pero a pesar de la dureza, él igual los trata con un cariño, como confiere a un ministro que cuida las ovejas del Señor, que las reprende, pero no las maltrata. Ahora bien, Abraham tuvo 2 hijos, un hijo del esfuerzo humano, de la voluntad humana llamado Ismael, y que lo tuvo con la criada, y otro por la obra divina en cumplimiento de la promesa que hizo Dios, que es Isaac. Ismael es hijo de la esclava, e Isaac es de la libre, de la esposa. ¿De cuál descendencia entonces somos? ¿De los hijos de esclavos o de los libres? Gálatas capítulo 4, del verso 21 al 27 para que lo lean. Pablo termina diciendo en este mismo capítulo: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, y que persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dice la Escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Gálatas capítulo 4, verso 28 al 31 en la NTV. Y para finalizar esta semana de enseñanza del Evangelio de Cristo, el Evangelio del Nuevo Pacto, de la libertad que Cristo nos dio por medio de la obra de la cruz, Pablo le dice a los galos o gálatas y también a nosotros: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1, en la versión Reina Valera. Ahora leamos también lo siguiente y desde el verso 1 en la versión NTV. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Y lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios que nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe, que se expresa por medio del amor. Gálatas capítulo 5, del verso 1 al verso 6 en la NTV. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si usted quiere hacer las obras del pacto antiguo, hágala, pero está siendo esclavo. Si quiere seguir las religiones, hágalo, pero está siendo esclavo. Si quieres hacer caso a verdades bíblicas, hágala, pero no estás bajo las promesas de Cristo. Esto no tiene nada que ver si una congregación tiene o no el derramamiento del Espíritu Santo. Pero te hago una advertencia: cuidado con lo que crees que es espíritu y que no vaya a ser solamente emocionalidad. La verdad del Espíritu te hace libre y te edifica. Pablo se despide en la carta a los Galos con estas palabras más que claras para nuestros días en Gálatas capítulo 6 y dice del verso 12: los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva.
Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con ustedes, los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Gálatas capítulo 6, del verso 12 al verso 16 en la NTV. ¡Qué maravilla de palabra! Usted puede seguir siendo un creyente legalista de un evangelio sectario y que lo que menos hace es demostrar el poder de Dios, siendo un creyente de la ley. O puede ser hoy un hijo libre bajo las promesas del pacto eterno. Usted decide a quién creer, pero te invito, hermano, a leer la palabra de Dios. No solo la carta a los Galos es una muestra clara de que el evangelio de Jesucristo está fundado en verdades del nuevo pacto y verdades presentes, y no en versículos aislados de la palabra o de las escrituras para respaldar prácticas carnales de hombres que solo persiguen su beneficio propio y de sus organizaciones, sino que está fundado ese evangelio en la obra de la cruz, en el nuevo pacto, el pacto eterno que hizo Dios desde un principio, según lo que nos dice Efesios. ¿En cuál pacto quieres construir? ¿En el pacto antiguo o el pacto nuevo? ¿A qué evangelio quieres creer? ¿Un evangelio que te esclaviza o un evangelio que te hace libre? Oremos al Señor. Padre amado, solo quiero dar gracias por la libertad con la cual nos hiciste libres. Al entender los conflictos que ocasiona la religión, al defender doctrinas carnales que no te llevan a una vida en Cristo, pero más te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que hoy son inocentes y ponen su credibilidad y fe en hombres carnales y sin amor por las almas. Señor, rescátalos de las garras de organizaciones que solo buscan crecer a costa de inocentes, porque solo procuran el dinero de ellos. Padre, no voy a dejar de pedirte que reveles a quienes escuchan este mensaje que tú no viniste a crear religiones ni organizaciones poderosas en dinero, viniste a traernos una nueva vida, traernos libertad, traernos promesas fieles, a darnos amor, y ese amor en Cristo es el que nos une y nos hace un edificio poderoso compuesto de piedras vivas, que es tu eclesía. Señor, que estas enseñanzas de tu evangelio calen hondo en los corazones de tus hijos, sean edificados para que comencemos a ser el cuerpo de Cristo, visible en la tierra, gente genuina y no hipócrita religioso, gente auténtica que muestra el testimonio de vida y no una apariencia de piedad con su exterior. Señor, todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, ha sido una semana gloriosa. Y los invito para una siguiente semana para conversar acerca del Evangelio de Cristo y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí,
me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad, libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad, libertad.